poquicos, bienvenidos amigas y amigos a este vuestro canal Un Poquito de Todo. Hoy hablaremos sobre la obra literaria Frankenstein de Mary Shelley. Frankenstein literariamente nos parte el alma en dos. Es una obra perfecta que nos hace tener una relación amor-odio con el mismo personaje. Por un lado, sientes ternura y compasión por la criatura, pero por otro, te invade el desprecio y el horror. Esa dualidad en los sentimientos te deja pensando mucho después de terminar la novela. Lo interesante es que la tensión narrativa no se queda ahí, va creciendo a medida que avanzas. Y no te imaginas los giros que te esperarán, son tan inesperados como sorprendentes. Mary Shelley, con unas apenas 200 páginas, dependiendo de la edición, logra una estructura narrativa impecable que sigue siendo un ejemplo de cómo construir una historia brillante y atrapante. Es de esas novelas que te agarra y no te suelta hasta el final. ¿Sabíais que algo muy llamativo de Frankenstein es que, contrario a lo que muchos creen, el gran protagonista aterrador no se llama Frankenstein? Ese es el nombre del creador, no de la criatura. De hecho, en toda la historia la criatura es referida únicamente como el monstruo. Esta confusión es muy común, pero le añade otra capa interesante a la trama, porque deja claro que la obra se centra tanto en las acciones y decisiones del creador como en su creación. La frase con la que os invitaría a leer este libro sería: una obra en la que tu corazón le costará saber qué camino tomar a la hora de saber qué sentir por la criatura protagonista. Las sensaciones después de haber leído la obra pero sin revelar nada de la trama son las siguientes. Mary Wollstonecraft Shelley escribió Frankenstein, o el moderno Prometeo, en 1818. Tenía apenas 18 años cuando lo hizo, en pleno auge del romanticismo. Su obra fue publicada originalmente de manera anónima, pero con el tiempo se convirtió en una de las piezas clave de la literatura gótica. ¿Por qué es tan importante? Porque Frankenstein se ha interpretado de muchas maneras, como un mito moderno, una advertencia sobre los peligros de la ciencia descontrolada, un estudio psicológico sobre la alienación y la búsqueda de identidad, e incluso como un comentario social sobre hasta dónde llegan nuestras responsabilidades como seres humanos. Esta obra es un tesoro literario por explorar. En lo que se refiere al contexto histórico y cultural, podemos decir que el mundo en el que Mary Shelley escribió Frankenstein estaba en plena revolución. Era la época de la revolución industrial, con avances tecnológicos a toda velocidad, pero también con muchos miedos y debates sobre hasta dónde podría llegar la ciencia y sus consecuencias. Y no es casualidad que Shelley escribiera algo tan profundo. Vaya familia la suya. Su madre, Mary Wollstonecraft, fue una de las primeras voces del feminismo, y su padre, William Godwin, era un filósofo radical. Toda esa mezcla de ideas, junto con los efectos de la ilustración y el romanticismo, se refleja en los grandes temas de su novela: ciencia, ética y las consecuencias del progreso. Los géneros literarios: gótico, romanticismo y ciencia ficción. Frankenstein es un combo de géneros literarios que le da una estructura muy interesante y varias formas de interpretarlo. Vamos por partes. Literatura gótica. La novela tiene todo el vive gótico, con esa atmósfera oscura, paisajes lúgubres y una
sensación de terror y fatalidad. Mary Shelley usa estos elementos para que sientas el aislamiento de los personajes, especialmente del monstruo, que vive en soledad y rechazo constante. Tenemos también el romanticismo, que está llena de ideas románticas de la época, como la exaltación de la naturaleza y la emoción sobre la razón. Víctor Frankenstein es el típico héroe romántico. Desafía los límites del conocimiento y la ciencia, pero termina castigado por su ambición desmedida. Y luego también tenemos la ciencia ficción. Aunque el término no existía en la época, Frankenstein es vista como una de las primeras obras de ciencia ficción. La idea de usar la ciencia para crear vida a partir de la materia muerta fue toda una innovación y rompió con lo sobrenatural clásico del gótico. Mary Shelley estaba adelantada a su tiempo. Como temas centrales podemos decir que uno de los temas más potentes en Frankenstein es creación y responsabilidad. Víctor Frankenstein se convierte en un moderno Prometeo, al estilo del titán griego que trajo el fuego a los humanos. Pero en lugar de ser un héroe, Víctor solo busca gloria personal. Crea vida, pero luego rechaza totalmente su responsabilidad hacia su creación. Esto abre un debate ético. ¿Qué responsabilidades tiene un creador hacia lo que ha creado? Y en un plano más amplio, ¿qué responsabilidad tienen los científicos hacia la humanidad cuando cruzan ciertos límites? Luego está el tema de la alienación y la sociedad. Tanto Víctor como la criatura están completamente aislados, pero por razones diferentes. Víctor se aleja de su familia y amigos, obsesionado con su investigación, mientras que el monstruo, rechazado por su creador y por la sociedad, vive condenado a la soledad. Lo más desgarrador es que el monstruo quiere amor y aceptación, lo que lo convierte en una figura trágica a pesar de sus acciones violentas. Mary Shelley nos muestra lo que pasa cuando la ciencia se deshumaniza y le falta la empatía. El conflicto entre naturaleza y ciencia también es clave. Víctor, al crear vida manipulando la naturaleza, rompe sus leyes y es castigado por ello. La naturaleza, representada por montañas imponentes y tormentas, se enfrenta al frío, racionalismo y la ambición de Víctor. Esto refleja las preocupaciones románticas sobre los peligros del progreso sin control y la falta de respeto por el equilibrio natural. Finalmente, el tema del conocimiento y sus límites está en el centro de la novela. Víctor desafía esos límites y como resultado paga un precio alto. Shelley hace eco de las ideas de El paraíso perdido de John Milton, comparando la creación del monstruo con el pecado original de Adán. Víctor, al igual que Adán, sufre por su arrogancia al desafiar el orden natural, mostrándonos los peligros del conocimiento prohibido. El simbolismo y las referencias literarias. El subtítulo de la novela, El moderno Prometeo, conecta directamente a Frankenstein con el mito de Prometeo. Eso lo hemos dicho ya. Es la mitología de Prometeo, roba el fuego de los dioses para entregárselo a la humanidad, simbolizando el deseo de los seres humanos de obtener conocimiento y poder divino. Pero claro, esto no viene sin consecuencias. De la misma forma que Víctor Frankenstein desafía las fuerzas superiores, la naturaleza e incluso Dios al crear vida, y como Prometeo es severamente castigado por ello. Shelley nos muestra aquí lo que pasa cuando la ambición humana no conoce límites.
Luego está la referencia al paraíso perdido de John Milton. El monstruo se identifica tanto con Satanás como con Adán, lo que añade una enorme complejidad al personaje. Se ve a sí mismo como un ángel caído, expulsado del paraíso de la sociedad, y al igual que Adán, siente que fue creado sin su consentimiento y luego abandonado por su creador. Esta conexión literaria refuerza temas centrales como la creación, la alienación y la rebeldía, haciendo del monstruo una figura aún más trágica. Y no podemos olvidar el papel de la naturaleza en la novela. Es un elemento fundamental, simbolizando tanto el poder y belleza como una indiferencia total hacia los seres humanos. Los paisajes majestuosos de los Alpes suizos o las vastas tierras del Ártico contrastan con el caos interior que vive Víctor Frankenstein y también el monstruo, mientras la naturaleza sigue su curso sublime. Las vidas de los personajes se desmoronan, lo que subraya la insignificancia humana ante la inmensidad del mundo natural. Tenemos también la estructura narrativa. En la novela de Frankenstein emplea una estructura epistolar, lo que significa que está narrada a través de cartas, lo que añade una dimensión única a la forma en que se cuenta la historia. La narración principal está a cargo de Robert Walton, quien escribe cartas a su hermana. A través de estas cartas se va desvelando la historia central, que luego incluye las narraciones de Víctor Frankenstein y más adelante las del propio monstruo. Esta estructura enmarcada no solo crea una atmósfera intrigante, sino que también establece una distancia entre el lector y los eventos narrados. Esta distancia es crucial, ya que aporta una capa de ambigüedad moral y narrativa a la obra. A medida que avanzamos en la historia, nos enfrentamos a diferentes perspectivas y voces. Esto provoca que cuestionemos la fiabilidad de las narraciones. Por ejemplo, ¿qué tan confiables son las versiones de Víctor y el monstruo? Esta incertidumbre invita al lector a reflexionar sobre la naturaleza subjetiva de la verdad y la interpretación. Al final nos vemos impulsados a considerar que cada personaje puede estar presentando su propia visión sesgada de los hechos, lo que enriquece el relato y lo hace más complejo. Apenas esta estructura permite que la historia se desarrolle de manera multicapa, brindando una oportunidad para explorar los conflictos internos y externos de cada personaje. Walton, como narrador inicial, nos introduce a la historia desde su búsqueda del conocimiento y sus propias ambiciones. Luego, al adentrarnos en las narraciones de Víctor y la criatura, se revela la lucha entre el creador y su creación, así como los dilemas éticos y morales que se enfrentan. En resumen, la estructura epistolar y el relato enmarcado no solo son una elección estilística, sino que sirven para profundizar en los temas centrales de la novela y desafiar nuestra percepción de la realidad. Legado e influencia. Esta obra maestra de Mary Shelley no solo ha influido en la literatura, sino que ha hecho eco en el cine, en la filosofía y hasta en debates éticos contemporáneos. Desde su publicación, Frankenstein ha sido reinterpretada en múltiples contextos. ¿Sabías que la novela ha alimentado debates sobre bioética y clonación? Así es. La historia de Víctor Frankenstein y su criatura nos hace reflexionar sobre hasta dónde puede llegar la ciencia al crear vida y la responsabilidad que conlleva. Pero eso no es todo, como el avance de la inteligencia artificial, por ejemplo.
También se han planteado preguntas sobre los derechos de las creaciones humanas. ¿Qué sucede cuando una inteligencia artificial se vuelve tan avanzada que podría considerarse viva? Este dilema nos recuerda mucho a lo que vivió el monstruo de Frankenstein, un ser creado que busca aceptación y reconocimiento. Y no podemos olvidar el papel del cine en todo esto. A lo largo de los años hemos visto numerosas adaptaciones cinematográficas de Frankenstein. Aunque muchas de ellas han simplificado la historia original, han mantenido viva la imagen del monstruo de Frankenstein en nuestra memoria colectiva. Aunque si alguna vez te has preguntado por qué este personaje es tan icónico, ahí tienes la respuesta. Frankenstein no es solo una historia de terror, es una reflexión profunda sobre la humanidad, la creación y las consecuencias de nuestros actos. Así como la próxima vez que pienses en el monstruo, recuerda que su legado va mucho más allá de las páginas de un libro o de la pantalla grande. Y ahora sí, os dejo ya con la compañía del mejor sonido de fondo para leer vuestro libro favorito con unos minutos de relax. Pero antes, solo deciros que espero que este vídeo os haya servido. Dadle un me gusta, un like si os ha gustado y decidme qué os ha parecido en los comentarios. Os invito a que hagáis una excursión por el canal, que seguro que vais a encontrar alguna temática que sea de vuestro interés. Proponedme vosotros nuevos temas, que si estoy capacitado lo trataremos en el canal. Suscribiros y darle a la campanita para ver y estar al día de todo el contenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y ahora, a leer. Adiós.